Tenemos el enorme gusto de tener al doctor Hugo Pizzi en línea. Doctor querido, ¿cómo anda? Todo muy bien, Gustavo, el placer de poder estar en contacto con vos. Muy bien, para nosotros tenerte. Hugo, arranquemos por lo estacional, ¿no? Y te habla un alérgico brutal, Raúl, que está conmigo también. ¿Cómo nos enfrentamos a este periodo donde las alergias se hacen tan presentes y nos cuesta? Te digo que a mí hay días que hasta respirar me cuesta. ¿Cómo enfrentamos Bueno, esto? ¿Cuál es la mejor yo manera le de voy a enfrentarlo? hacer un diagnóstico de situación de lo que yo veo en el hospital escuela, de lo que yo veo en la gente y demás. Si somos personas adultas, yo les pediría por favor que se coloquen la anti-COVID y la antigripal, una en un brazo, otra en el otro, porque COVID todavía hay gente internada todavía por COVID. Y si es una persona que tiene más de 60 o tiene alguna patología intercurrente, como por ejemplo un asmático crónico, un diabético, un obeso mórbido o un cardiópata de larga data, se puede colocar la vacuna contra la gripe independientemente y es gratuita también en esos casos con un pedido. O sea que tendríamos tres vacunas que tendríamos que utilizar si somos adultos o si tenemos alguna patología estamos padeciendo. La anti-COVID, la antigripal que pueden ir juntas el mismo día y la antineumonía que realmente es una vacuna estupenda y que se coloca una vez cada 5 años y es Pero eso, muy Hugo, está efectiva. relacionado con la alergia, o sea, nos ayuda a no tener tanta alergia. Bueno, yo no conozco el caso en particular. En general, las personas que tenemos una reacción rápida ante los pólenes, ante la tierra y demás, yo también soy uno de ellos. En general, muchas veces tienen que ver los gérmenes. Los gérmenes muchas veces, gérmenes que están viviendo en nuestra boca, en nuestra mucosa bucal, o que de pronto alguien nos estornuda cerca y nos contamina. No nos dan a lo mejor una patología, pero sí nos dan una patología grave o delicada, pero nos incomoda con el tema de la alergia, porque la alergia puede ser hasta alimentos que nos pueden ocasionar eso. Ujú. Eso en cuanto a los adultos, y a todo aquel que sin ser adulto y tenga la edad que tenga, si tiene alguna de las cosas que mencioné, con una nota del médico de cabecera se la ponen gratis, porque el antigripal es gratis para de 6 meses a 2 años, embarazadas, puérperas, equipo de salud y arriba de 60. Los demás tienen que pagarla, la antigripal. Doctor, Pero en este caso, ¿cómo le va, doctor Rolo Vázquez? Los saluda, es un ¿cómo placer, anda, como Robert? siempre, muy bien. ¿Qué ¿Sabe? contas, amigo? Muy bien, muy bien, muy bien. Usted sabe que lo estaba escuchando respecto de las vacunas y me vino a la mente una pregunta que tiene que ver con otra enfermedad. Estamos viviendo una suerte de brote, usted dirá si es así o no, un brote de sarampión. ¿Y esto obedece tal vez a que la gente se vacuna menos u otra cosa? Porque la sensación es esa, que la gente no sé si ha vuelto a las vacunas post-COVID y está toda esta onda ahora de la nueva vacuna y no sé si esto tiene que ver con esta suerte de brote de sarampión que hemos escuchado por ahí, usted dirá. Sí, es muy atinado la introducción. Y les voy a explicar por qué. Nosotros post pandemia hemos perdido lugares de índice de vacunación general que estábamos muy bien, o por lo menos bien. Y nos han ganado, en este momento nos ganó Uruguay y nos ganó Chile, una cosa que nunca vimos, pero nunca vimos eso. O sea, estábamos casi superando el 90 y bajamos notoriamente que estos dos países que siempre estaban detrás ahora nos han ganado. O sea, hay mucha gente que post pandemia dejó de cumplir, pero lo más curioso fueron las madres. Las madres no nos están ayudando porque siempre fueron muy meticulosas, nunca dejaron de completar el calendario y ahora estamos viendo de que están un poco reacias. Por Vos eso sabés que hay que vos sabés que te vas sí, a reír con lo que te voy a decir, Hugo, te vas a reír, pero te lo tengo que decir. Vos sabés que el otro día en TN charlábamos más o menos de esto lo mismo y vos dijiste lo mismo, que las madres esto, claro, se entiende, porque viste que la gente siempre por redes sociales y demás, cuando vos hablás de las madres, hablás de una figura, o sea, de los padres, ¿no? Claro. Y me dice, ¿por qué el doctor habla de las madres y no de los padres? Le digo, es lo mismo, está hablando de los padres. Pero digo, acláralo, claro, no, no, se es enoja. un error, es un error. Tiene razón la señora.
Es un error porque realmente cuando mi madre no me llevaba a vacunar de niño de la oreja, la otra oreja la agarraba mi papá. O sea, es cierto. Es más, te digo, Gustavo, que mi padre era más estricto que mi mamá en el tema vacunas. Pero viste, parece que no hace falta, pero tenés que aclarar esta cosa, porque si no se enojan, viste. Entonces, Pero aclará que estás hablando de los padres en líneas generales. Tienen razón. Los padres entonces nos están, miren la modificación, los padres no nos están ayudando como antes. Este pequeño brote que hubo de sarampión, evidentemente se relaciona con falta de vacunación, porque fíjese, viene una chica de Rusia, la chica de Rusia contamina a su hermana, es una niña, ¿no? La hermana contamina al padre, el padre contamina a los compañeros de trabajo y a todo el PH donde vivían. Pero también en la parte de la provincia, ahí en Florencio Varela, hay unos casos que no tenemos el contacto, son los llamados comunitarios, que no sabemos cómo se contaminan. Y el sarampión, nosotros aún hoy, y eso que estaba controlado, lo damos en clase diciendo no existe en la historia de la medicina una enfermedad tan transmisible y rápida como este. Un solo chico, uno solo, en un día de clase, en una jornada escolar, te contamina a la maestra y a todos los compañeros. A todo. Qué increíble. Vos sabés que ayer me llamó la atención, quería preguntarte, el hijo de un camarógrafo que quiero muchísimo, ¿no? 3 añitos, los primeros días en el colegio, le dicen que no tiene sarampión, está en la casa, no tiene fiebre, pero tiene todo el cuerpito como si tuviera sarampión, porque son muy parecidos, quizás la roncha un poco más grande, pero todas muy juntas, y me dice, bueno, está todo el aula igual. Bueno, ¿qué no es sarampión? ¿Y qué es? Bueno, hay otras patologías que se llaman eruptivas, que pueden estar también, que son, a lo mejor te pueden confundir, pero en general, realmente si uno está bien vacunado, es una vacuna tan buena esa del sarampión, que si está vacunado y los padres están vacunados, de ahí la importancia, porque si todo alrededor de la persona está vacunada, el virus quiere expandirse y choca con un dique de contención, o sea, no creo que sea eso, debe ser otra patología, a lo mejor en un cuadro de otra eruptiva con... Cuando éramos chicos se nos hablaba de la séptima, ¿se acuerda, doctor? Claro, todavía existe eso y todavía incomoda, de eso no hay ninguna duda. Pero creo que hay que volver a ser como éramos antes, o sea, los padres eran estrictos. Yo recuerdo, es cierto que son otras circunstancias, pero yo recuerdo, cuando salió la vacuna del sarampión, eran colas eternas en los hospitales. Cuando salió la vacuna contra la poliomielitis, porque a mí es un grupo de compañeros míos que adquirieron la poliomielitis, evidentemente había colas de padres con sus niños para tratar de vacunarse. O sea, había otro tipo de conciencia, o sea, hemos erradicado infinidad de enfermedades, pero creo que vamos a tener que ser más estrictos porque si no va a haber cada vez más casos, no solo de esta, de otras patologías también, y en una época que han salido hasta vacunas contra el virus incisional, no sé si ustedes se acuerdan de la bronquiolitis, que tantos disgustos nos ha dado. Han salido infinidad de vacunas buenísimas. Yo creo que hay que utilizar y aprovechar todas esas circunstancias. Doctor, lo saco un poquito de esto porque me gustaría saber, y hace un tiempito que no hablábamos, y si bien esto pasó hace un par de meses, me gustaría saber su opinión respecto de lo que, y tampoco lo quiero comprometer políticamente, simplemente de su mirada médica, y lo que me importa básicamente es eso. El hecho de que nos hayamos abierto de alguna manera, que hayamos dejado de estar bajo el paraguas de la Organización Mundial de la Salud, decisión de este gobierno, ¿modifican algo? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, a mí me da mucha tristeza eso porque personalmente con los franceses cuando trabajamos en la década de los 80 en Toxoplasmosis, yo estuve muy cerca de ese grupo en Ginebra, hemos trabajado mucho, yo creo que era otro tipo de entidad. Creo que se ha politizado, se ha burocratizado, se ha equivocado en muchas cosas. En la pandemia hubo una retahíla de tropiezos. Al principio decía que no había que usar barbijos en una patología como esta que mató tantos argentinos y tantas personas en el mundo. Después se corrigió, después eligió las vacunas
que quizás no hayan sido las mejores. O sea, yo creo que no hay que preocuparse. El hombre común a eso no lo va a notar. Y no olviden ustedes que siempre estuvo presente la Oficina Sanitaria Panamericana, que depende de OEA, que es más antigua que la OMS. Sí, Y nosotros tenemos un trabajo constante con la OPS, a tal punto de que hay una oficina muy grande que tendrían que visitarla algún día, que está en la Plaza San Martín. Al frente de la Plaza San Martín en Capital está esa oficina de la cual nosotros vamos constantemente. Es más, en algún momento, siendo asesor de Entre Ríos, trabajamos mucho con la OPS y es una entidad, ya les digo, más antigua y muy buena. Por lo tanto, creo que el ser humano común no se va a dar cuenta de esto, no le va a llamar la atención, pero quizás a lo mejor volvamos en algún momento. Lo que sí debo contarles, y esto es importante, que la OMS va a sentir un impacto tremendo, chicos, con el tema de Estados Unidos, porque Estados Unidos era importante, casi que triplicaba, cuadriplicaba a todos. Claro. Ahí sí se van a dar cuenta y van a tener que achicarse en un montón de cosas. ¿Y quién les dice que no vuelva a ser el organismo expeditivo, ágil y tan efectivo que teníamos antes, que dejó de serlo por esas cuestiones? Sí, algunos han planteado, algunos que saben más que uno, por supuesto, habían planteado que la OMS se había burocratizado, que de alguna manera inclusive hasta se había politizado, y que eso tal vez, bueno, se retrotraiga a partir de algunas deserciones, ¿no? Sí, yo creo que es un organismo que puede llegar a tener sus propios anticuerpos, mejorar y ser el que era antes, porque era brillante. En la época que yo trabajé con los franceses en la parte de Ginebra y demás, era brillante. Doctor, le hago una última respecto de, ya ha pasado la temporada, pero seguramente en poquito tiempo empezaremos a hablar después del invierno. ¿Seguimos preparados para el dengue? ¿Cómo viene esta mano? Inclusive he escuchado por ahí que, no sé si será cierto o no, que el dengue podía trascender la época invernal, digo, y con invierno también podremos estar sufriendo algunos casos. En enero y febrero no lo hemos sufrido, esa es la verdad. ¿Cómo venimos? Bueno, en general debo decirles que la expectativa que teníamos, porque estábamos muy preocupados, nosotros pensábamos que iba a ser igual que el año pasado. Claro. Pero ¿por qué pensamos eso? Porque se presentaron casi 13 semanas antes algunos casos en septiembre y en octubre, pero después se calmó, los huevos no eclosionaron porque hacía frío la mañana, frío la noche, y de pronto pasó para marzo y para abril. Hoy hay una duplicación de casos. Hay jurisdicciones que tienen duplicación de casos. Pero estamos muchísimo mejor y yo creo que vamos a tener que estar atentos porque está por salir una nueva vacuna, y esto es importante que la gente lo sepa, del Instituto Butantan de San Pablo, Brasil, que está con el expertise del laboratorio Merck norteamericano. Una muy buena vacuna. ¿Qué ventajas tiene esta vacuna nueva sobre la japonesa que existe hoy? Primero, es una sola dosis, o sea que te soluciona el problema logístico. Vos colocás una sola y se acabó el problema. Y segundo, que al estar inmerso en el Mercosur, nuestros hermanos brasileños, eso va a salir, dicho por ellos, porque son todos conocidos, va a salir una sexta parte de la japonesa, que la japonesa está claro, ese era un gran problema, era exacto. Cada dosis. Era cara, es verdad. Bueno, si sale 6 veces menos ya es un logro, ¿no? Y una sola, acordate que hicimos una sola. Sí. Claro. Genial, ahí estaremos entonces a la espera de la vacuna desde Brasil. Querido amigo, como siempre es un enorme placer, un enorme placer contar con su sabiduría. Bueno, ahí está Gustavo también. Gracias, Hugo. Esas palabras cariñosas, le devuelvo un abrazo afectuoso. Adiós. Adiós, amigo. Abrazo gigante. El gran doctor Hugo Pizzi, infectólogo, contándonos cómo tenemos que cuidarnos durante estos días, en esta época donde, obviamente las alergias, las enfermedades respiratorias y demás están a la orden del día.